Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha conmocionado a muchos y que, sinceramente, nos ha dejado un poco tocados. Vamos a hablar de una situación que, aunque pueda parecer un problema menor para algunos, para la persona involucrada ha sido devastadora. Prepárense porque hoy la historia es sobre Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que todos conocemos y admiramos, y que recientemente ha pasado por un momento verdaderamente difícil. Verán, algo ha sucedido que la ha llevado a romper a llorar de una manera que nos ha hecho reflexionar a todos sobre lo delicadas que pueden ser ciertas situaciones, por muy famosas que seamos. Y es que, chicos y chicas, Demet Özdemir ha perdido su permiso de conducir. Sí, han oído bien, su permiso de conducir. Y no es algo temporal, no, esto la va a afectar durante nada menos que 2 años. 2 años sin poder ponerse al volante, 2 años de una restricción que, para alguien con su ritmo de vida, debe ser un verdadero calvario. Y hoy vamos a desgranar esta noticia, vamos a intentar entender por qué esto le ha afectado tanto, qué significa para su día a día y sobre todo, vamos a reflexionar juntos sobre cómo estas cosas, aunque puedan parecer mundanas, pueden tener un impacto emocional tan grande en las personas. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Porque hoy, como siempre, les traemos algo que les va a atrapar. Ahora, vayamos al grano. La noticia de que Demet Özdemir se ha quedado sin permiso de conducir por 2 años ha saltado a los titulares y ha causado un revuelo considerable. Y la verdad es que las imágenes y los testimonios que han surgido de ella llorando, visiblemente afectada, nos invitan a pensar más allá de la simple anécdota. Imaginen por un momento, y sé que muchos de ustedes lo harán, lo que significa para una persona que vive en una ciudad grande, que tiene una carrera exigente, que probablemente necesite desplazarse constantemente, perder una herramienta tan fundamental como es el carnet de conducir. Y no solo eso, sino por un periodo tan prolongado. 2 años es mucho tiempo. Es un lapso en el que la vida puede dar muchas vueltas, en el que puedes perder oportunidades, en el que tu rutina se ve completamente alterada. ¿Cómo ha llegado Demet Özdemir a esta situación? Los detalles exactos de la infracción que la ha llevado a perder su permiso no han trascendido en su totalidad, y tampoco es nuestro objetivo entrar en detalles escabrosos o juicios. Lo importante aquí es el impacto, la repercusión emocional que esto ha tenido en ella. Se habla de posibles infracciones de tráfico, de acumulación de multas, o tal vez de algún incidente específico que haya llevado a esta drástica medida. Sea cual sea la causa, el resultado es el mismo, una sanción que la dejará sin la posibilidad de conducir hasta dentro de 2 años. Y esto para alguien que seguramente maneja una agenda apretada, que viaja a menudo por motivos de trabajo, que tiene compromisos sociales y profesionales que requieren movilidad, es un golpe muy duro. Pensemos en la vida de una actriz como Demet. Sus días no son precisamente tranquilos. Hay rodajes que implican desplazarse a diferentes localizaciones, eventos públicos, alfombras rojas, compromisos publicitarios, y un sinfín de actividades que en muchas ocasiones requieren el uso de un vehículo propio o la flexibilidad de poder moverte a tu antojo. Imaginen tener que depender constantemente de transporte público, de taxis, de amigos o familiares. Esto puede generar estrés adicional, retrasos, y una sensación de pérdida de autonomía que, sin duda, es lo que ha llevado a Demet Özdemir a este estado de desesperación. Las lágrimas que hemos visto son un reflejo de esa frustración, de esa impotencia. Es la reacción de alguien que siente que se le ha arrebatado una libertad fundamental, una herramienta que daba por sentada en su día a día. Y es precisamente esta vulnerabilidad la que la hace tan humana, la que nos permite conectar con ella a un nivel más profundo. Porque, seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido abrumado ante una situación que escapa a su control? ¿Quién no ha llorado cuando algo importante se ve amenazado o perdido? Este incidente también nos invita a reflexionar sobre la importancia de las normas de tráfico. Si bien es comprensible la angustia de Demet, también es cierto que las leyes están ahí por algo. Ya sea por seguridad vial, por evitar peligros o por mantener el orden, el cumplimiento de las normas es fundamental. Y las consecuencias a veces pueden ser severas, como en este caso. Si bien no conocemos los detalles específicos de la infracción, la sanción de 2 años de inhabilitación sugiere una infracción significativa o una acumulación de ellas, lo que demuestra que las autoridades se toman en serio el cumplimiento de las normativas.
Para Demet, esto representa un duro despertar a las realidades de las consecuencias de ciertas acciones, por muy ocupada o distraída que pudiera estar. Ahora, ¿qué significa esto para su carrera? A corto plazo, es evidente que tendrá que reorganizar su logística de desplazamientos. Esto podría implicar contratar un conductor, depender más de su equipo de trabajo para los traslados, o buscar alternativas de transporte. A largo plazo, esperemos que esta situación no afecte negativamente a sus oportunidades profesionales. Lo más probable es que su talento y su popularidad sean suficientes para superar este bache. Sin embargo, la incomodidad y las limitaciones logísticas son innegables. Pensemos en la logística de un rodaje en una ubicación remota, o en la necesidad de asistir a varios eventos en diferentes puntos de la ciudad en un mismo día. Estos escenarios que antes resolvía con facilidad al volante de su propio vehículo, ahora requerirán una planificación mucho más detallada y posiblemente, una inversión económica adicional en servicios de transporte. Además del aspecto práctico, está el impacto emocional. Perder un permiso de conducir, especialmente por un periodo tan largo, puede ser un golpe para la autoestima. Puede generar sentimientos de culpa, de vergüenza, o simplemente de profunda tristeza. Y ver a una persona tan carismática y exitosa pasar por un momento de fragilidad nos recuerda que, detrás de las cámaras y de las redes sociales, todos somos seres humanos con nuestras propias luchas y vulnerabilidades. La imagen de una estrella de cine, a menudo percibida como inalcanzable y con una vida perfecta, llorando desconsoladamente ante la pérdida de algo tan cotidiano como su carnet de conducir, nos humaniza y nos permite conectar con su dolor. Nos recuerda que a pesar de la fama y los privilegios, las frustraciones y las limitaciones son parte de la experiencia humana. Es importante recordar que no estamos aquí para juzgar a Demet Özdemir. Al contrario, estamos aquí para empatizar, para comprender la magnitud de lo que está viviendo. Las lágrimas son una manifestación de dolor, de frustración, y en este caso, de una profunda desesperación ante una situación que la deja maniatada. No se trata de una simple multa de aparcamiento, se trata de una restricción que limita su movilidad y por ende su independencia y su capacidad para desenvolverse en su vida personal y profesional. La imagen pública de Demet es la de una mujer fuerte, independiente y exitosa. Verla en este estado de vulnerabilidad nos permite comprender que incluso las personas que admiramos pueden verse abrumadas por circunstancias que escapan a su control. ¿Cómo podrían ustedes reaccionar si se encontraran en una situación similar? ¿Han pasado por alguna experiencia parecida, aunque sea a menor escala, donde han perdido algo que consideraban fundamental? Nos encantaría leer sus historias y sus reflexiones en los comentarios. Creemos que compartir estas experiencias nos ayuda a todos a aprender y a ser más empáticos. Tal vez alguno de ustedes ha pasado por una sanción similar, o ha tenido que lidiar con la pérdida de una posesión importante que le generó gran angustia. Contar estas historias nos permite crear una comunidad de apoyo mutuo y de comprensión. La noticia de la pérdida de su permiso de conducir por 2 años ha sido un golpe duro para Demet Özdemir, y su reacción emocional lo demuestra claramente. Más allá de la anécdota, nos invita a pensar en la importancia de la autonomía, de la libertad de movimiento, y de cómo la vida puede ponernos obstáculos inesperados que nos obligan a replantearnos nuestras rutinas y nuestras expectativas. La conducción para muchos es sinónimo de independencia. Es la posibilidad de ir a donde queremos, cuando queremos, sin tener que depender de terceros. Perder esa capacidad, especialmente por un periodo tan prolongado, puede ser un golpe a la propia identidad y a la sensación de control sobre la propia vida. En resumen, Demet Özdemir está atravesando un momento muy difícil. La pérdida de su permiso de conducir por 2 años le ha afectado profundamente, llevándola a un estado de llanto y desesperación. Este incidente nos recuerda que a pesar de la fama y el éxito, todos estamos sujetos a las reglas y a las consecuencias, y que la pérdida de algo tan fundamental como la capacidad de movernos con libertad puede tener un impacto emocional devastador. Es un recordatorio de la fragilidad que subyace incluso en las vidas más aparentemente perfectas. La dureza de la sanción, 2 años, es un periodo considerable que sin duda pondrá a prueba su resiliencia. Imaginemos la necesidad de planificar cada salida, cada compromiso, cada traslado. La espontaneidad se ve reemplazada por una logística meticulosa. Esperamos que esta situación sea un punto de inflexión para Demet, que pueda superar este bache con entereza y que pronto pueda recuperar su vida normal. Que esta experiencia, a pesar de su dureza, le permita reflexionar sobre la importancia de las normas y, quizás,
le sirva como un recordatorio para ser aún más precavida en el futuro. Que pueda encontrar el apoyo necesario en su entorno para sobrellevar estos 2 años de restricción. Y para nosotros, espectadores, que nos sirva como una lección de vida, para valorar lo que tenemos y para ser más conscientes de las normas que rigen nuestra convivencia. La conducción es una responsabilidad que va más allá de nosotros mismos, implica la seguridad de los demás. Que este incidente nos impulse a todos a ser conductores más responsables y conscientes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un tema emotivo pero creemos que importante de tratar. Si les ha gustado el contenido, si han conectado con esta historia, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre esto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.